La libertad de expresión se reconoce como un derecho humano en virtud del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dicho artículo establece que todos tendrán derecho a opinar sin interferencia y todos tendrán derecho a la libertad de expresión. Este derecho incluirá la libertad de buscar, recibir, difundir información e ideas de todo tipo, independientemente de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impreso en forma de arte o por cualquier otro medio de su elección. Este artículo también lo enmienda más adelante, al afirmar que el ejercicio de estos derechos conlleva deberes y responsabilidades especiales y, por lo tanto, está sujeto a ciertas restricciones, cuando sea necesario, para respetar los derechos o la reputación de otros, o por la protección o para la protección de la seguridad nacional o del orden público, o de la salud o la moral públicas. Por otro lado, como parte de su definición, se considera terrorismo, entre otras conductas, una infracción en contra de la salud pública cometida para inhibir las resoluciones de una autoridad o imponerle exigencias. El Gobierno de México ha sostenido desde que tomó posesión el 1 de diciembre del 2018 que respetará la libertad de expresión plena. Hoy, nuestro planeta, incluido México, se encuentra en medio de una emergencia de salud pública, derivada de la propagación de un virus que ha demostrado ser de alto riesgo para la vida de las personas en todos los países. Los medios tradicionales de información en México, sus articulistas, locutores y columnistas, sus voceros, han venido utilizando una supuesta libertad de expresión para distorsionar la verdad, difundir noticias falsas, descalificar sistemáticamente a las autoridades y actuar decididamente en contra del interés general. Hasta hoy el gobierno ha tolerado lo que se podría calificar como excesos que rebasan por mucho los límites de la libertad de expresión y entran en el terreno del delito, defendiendo el principio señalado por Sebastián Lerdo de Tejada, que sostiene que la prensa corrige a la prensa sin tomar en cuenta que en México la prensa tradicional está soportada por estructuras financieras poderosas que defienden intereses creados en contra del interés general y que la prensa alternativa, apenas en formación, no cuenta con los recursos técnicos, humanos o materiales que se requieren para contrarrestar y regular las campañas de terrorismo mediático que se difunden contra el gobierno, pero particularmente contra el interés general. Las redes sociales definitivamente están en manos de la ciudadanía. También se encuentran infestadas de publicaciones difundidas por mecanismos soportados y operados por las mismas estructuras que financian las campañas delincuenciales de los medios tradicionales. Esto complica enormemente que la prensa se regule con la prensa. Sin embargo, en un escenario normal de la vida pública podría considerarse factible y hasta conveniente en virtud de la conciencia colectiva de la ciudadanía. Hoy, el país está en un escenario de emergencia sanitaria, en el que se encuentra en riesgo muchas vidas, lo cual no es una situación normal de la vida pública, y en el que se esperaría que hasta los grupos con intereses contrarios a los del gobierno actuaran con algo de responsabilidad. Esto no ha sido así. Con la emergencia sanitaria se intensificó el comportamiento delincuencial de la prensa tradicional, incluyendo a los medios electrónicos que utilizan sus concesiones gubernamentales en prejuicio evidente del orden general y de la salud pública, difundiendo noticias falsas, preparadas con gran cuidado editorial para conseguir el propósito de desinformar, crear confusión y pánico generalizado. En la última emisión nocturna del noticiario principal de TV Azteca, una cadena televisiva que utiliza una concesión gubernamental para difundir la información, su conductor invitó a la población a no seguir las instrucciones de la Secretaría de Salud para contener el contagio del virus en medio de la epidemia, justo antes de que ésta pueda llegar a su nivel más alto,
que se espera sea entre el 8 y el 10 de mayo. En efecto, el conductor de TV Azteca cometió un error, pero no es un error equivalente a cruzar la calle fuera de las líneas de peatones. Es el mismo tipo de error que comete un empresario corrupto al evadir el pago de impuestos o un narcotraficante al envenenar a la población. El error de este conductor pone en peligro vidas humanas en medio de una emergencia sanitaria mundial. De hecho, es un acto de sedición que puede enmarcarse en la definición de terrorismo, sin contar con que al mismo tiempo está utilizando una concesión pública para hacerlo. En toda esta escalada desproporcionada de estridencia, falsedad y mala intención de los medios que insisten en trabajar en contra del interés general, de crear confusión y de intentar destruir la escala de valores de la sociedad, el gobierno ha adoptado una posición de aparente tolerancia, que a primera vista pudiera interpretarse como excesiva, dándole poca importancia de persecución judicial a lo que podría ser un delito mayor. En la realidad comunicacional no le está dando poca importancia, porque el mismo presidente dedica una buena parte del tiempo de sus conferencias matutinas y de publicaciones especiales a desmentir estas noticias. La comunicación directa con la sociedad se mantiene como una estrategia de contrapeso poderosa para las campañas de los medios tradicionales y de quienes los manejan como marionetas. En tiempos difíciles como los que está viviendo la sociedad, las máscaras se caen de los rostros y todo se comporta realmente como es. Parece que la apuesta del presidente es en el sentido de que la sociedad sea quien juzgue las actitudes subnormales de los medios tradicionales, de los informadores prófugos del chayote y de los pepenadores neoliberales, para que los aísle en un apartado de su conciencia colectiva y termine por descontar sus opiniones de los factores que influyen en sus decisiones como sociedad. Fincarles responsabilidad penal, como podría hacerse, sería otorgarles una importancia que no tienen en función del nivel de conciencia colectiva que mantiene el pueblo mexicano. Parece que esta estrategia está funcionando. Hoy ya no es relevante para la opinión pública lo que digan la mayoría de los columnistas mercenarios de la información. La élite parásita y la oposición debilitada en los hechos tienen que recurrir a otras voces para diseminar su mensaje ponzoñoso, como actores medio fracasados y deportistas de fama disminuida, en un intento por hacerse escuchar de algunos desinformados que podían dar crédito a las patrañas en boca de estos ídolos del pasado. Hoy incluso vemos a gobernadores estatales salir personalmente ante los medios para intentar descalificar la información que ellos mismos proporcionaron, en una actitud desesperada, porque ya no reciben dinero que se iban a robar, sino insumos de emergencia que se adquirieron desde el gobierno federal. En este escenario, no solo la prensa se regula con la prensa, hoy la prensa se mata sola con la libertad aparentemente excesiva que le han concedido. Gracias.